Estamos acá con el ingeniero industrial y economista también especializado en finanzas, que estará hablándonos un poco acerca de eso y también sobre todo un poco acerca de otros aspectos un poco más, digamos que de interés nacional, porque ha sido ha sido director de la Dirección General de Impuestos Internos, ha sido viceministro también. Viceministro, sí. Y ha ocupado también otros diversos puestos en diversas instituciones estatales, tales como el Ministerio de Economía, la Dirección de Aduana, la Superintendencia de Bancos y la CDEE. Estamos acá con nuestro invitado Magín Díaz. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Aquí estamos. Tenemos entendido que también a nivel internacional usted se ha desempeñado en puestos de la banca internacional. Pues tú sabes mucho. Bueno, tenemos un equipo de Pero producción que se búscate encarga de en Google. mantenernos al día. Hizo la tarea. Bueno, he trabajado en algunos países, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Y aquí también, en el gobierno he ocupado diversas posiciones. Pero empecé muy joven, por eso. Y ahí lo dice también como con toda esa humildad, con toda esa parsimonia. Sobre todo. Eso es para que no le enteremos con gusto. Pero, don Magín, usted estaba no estaba en el ojo público, y cuando salta al ojo público es cuando llega a la DGI, que llegó al puesto donde verdaderamente, no sé si usted lo cogió con mucho cariño, porque sabe que los dominicanos le tienen Mucho aprecio. Tienen mucho aprecio a la DGI. Mucho respeto. Entonces, Bueno, lo que pasa es que este es un país especial y en ningún país nadie sabe quién es el director de impuestos. Y eso viene por una cultura balaguerista, que el director de impuestos aquí es a veces una figura más relevante que el ministro de Hacienda. En la mayoría de los países, la figura conocida es el ministro, que es el jefe de la política fiscal. Pero, como Balaguer despachaba con los directores de impuestos y de aduana, aquí esos dos directores son figuras muy conocidas. Todo el mundo sabe quién es Juan Hernández, quién fue Miguel Coco. Nadie se acuerda de quién eran los ministros de Hacienda de esa época. Entonces es un tema cultural. Pero bueno, antes de eso yo hice carrera en el Estado, en el Ministerio de Hacienda, en el de Economía, en el sector eléctrico, que podemos hacer un programa ahí del sector eléctrico. Estaría muy interesante. Sería interesante, sí. Y bueno, el presidente Medina tomó la decisión y aceptamos el reto y ahí creo que hicimos el trabajo. O sea, que usted se ha sentado en las dos sillas más calientes del Estado Dominicano. Por lo menos un par. La DGI Y la luz. y la luz, bro. electricidad. ¿Qué pasaba? La luz. ¿Cuál ha sido su favorito de los dos? Ninguno. ¿En cuál A mí cogió no me más gustó lucha? Dígame, nada. ¿en cuál cogió más lucha? No, lo que pasa es que yo soy macroeconomista. Si es de gustarme el Ministerio de Hacienda es que tuve la política macroeconómica. La DGI es otro mundo, es administración tributaria. Tú tienes que hablar individualmente aquí con los contribuyentes. Y el sector eléctrico es especial. Porque Especial. cuando yo llegué, la segunda vez que estudié, llegué al Estado Dominicano, un economista muy conocido aquí me dijo, si tú vas a ser de verdad un macroeconomista, tú tienes que hacerte experto en el sector eléctrico. Porque si tú no sabes el sector eléctrico, tú no sabes de macroeconomía en el país. Y eso nada más pasa en República Dominicana. Tú vas a otros países y ningún economista tiene que saber del sector eléctrico, pero aquí tenemos 50 años en crisis. Y el sector eléctrico a veces te condiciona la política fiscal y la política macroeconómica, entonces hay que entender el sector eléctrico. Y además después me tocó en la primera gestión de Celso Marrancini acompañarlo, del 2009 al 2012, bueno, entonces he podido ver esos retos, vamos a llamarlo. Ingeniero, actualmente, tanto en términos locales, pero sobre todo a escala Él se pone internacional. serio cuando me va a hacer la Sí, yo me quedé. Vamos. Yo tenía una pregunta de Chercha y dije, Sí, déjame no. después de él. Luego parece que no tiene lo impuesto al día. que está tan Prosigue, seriecito. prosigue. Oye, Hoy Mira, era la fecha con la límite. verdad no se relaja. Hoy era la Oye, fecha no tiene límite impuesto de al día. declarar. oye, Ve acá, pero me van a poner nervioso. No, déjeme. no. Hijo, lo que Adelante, pasa es que adelante. nadie Que te no va a se te poner olvide la nervioso. Lo que pasa es que te han pregunta, vamos a ver. dicho que tú eres un charlatán y te pusiste serio. te dijo prosigue. Prosigue, vamos. Bien. Estaba tratando de hacer el preámbulo
del contexto internacional a la pregunta que voy a hacer. Ay, Porque sí, todos sabemos que como dice el briefing, ¿cómo que le dicen? La de Trump, el Trumpinator. El Trumpinator. El Trumpinator se ha despachado con una serie de medidas, entre ellas el tema arancelario. ¿Cómo afecta eso la economía local? Los aranceles que desde el gobierno estadounidense se van a imponer a República Dominicana. Mira, como yo soy medio académico, para mí es un momento interesante, porque Trump está haciendo todo lo contrario a lo que se debe hacer. Wow. Entonces, él quiere cambiar el orden económico mundial. Y en la campaña eso se veía venir, y por eso es la primera vez que 25 premios Nobel de Economía escribieron una carta en contra de Trump. Y ahora mismo todos los economistas, premio Nobel y no premio Nobel famosos de las principales universidades del mundo, están en contra de lo que él está haciendo. Porque no solo los aranceles, sino, por ejemplo, él está totalmente en contra de la independencia del Banco Central. Él quiere meterse a hacer la política monetaria. Y eso en la profesión económica está muy establecido, que cuando la política se mete al Banco Central, el resultado puede ser desastroso para los países. Y hay ejemplo aquí en República Dominicana. Me quitó la palabra de la boca. Hay ejemplo en Argentina, por ejemplo, que es un desastre. En parte es porque se le quitó la independencia al Banco Central. Y en Estados Unidos hay ejemplos. El último presidente que quiso tener influencia en la Reserva Federal fue Nixon, y eso contribuyó a un periodo de más de una década de inflación en Estados Unidos, que fue muy doloroso después poder revertir esa inflación. En cuanto a los aranceles, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y es más surrealista lo que estamos viviendo, porque el más perjudicado es el consumidor y las empresas norteamericanas. Y ya eso se está viendo en los datos. Ahora salió, ¿qué día es hoy? Miércoles. Correcto. Pues salió esta mañana el dato de crecimiento económico de Estados Unidos del primer trimestre, y fue negativo. O sea, él está induciendo una recesión en Estados Unidos. Obviamente eso va a inducir una desaceleración de toda la economía mundial. O sea, esto no tiene sentido. Y entonces, en vista de esa posible recesión en Estados Unidos, porque sabemos que la economía dominicana depende mucho de la economía estadounidense, entonces yo me imagino que eso también tendrá repercusiones en la economía local. Nos jodimos. ¿Cómo puede? Vamos a ponerlo Pero tenemos que felicitar. Poniéndole No, palabras pero- simples. Tenemos que Bueno, felicitar pero la me sinceridad. O sea, cerramos esto y nos Pero vamos todos. no me dejan hablar. No, pero que Bueno, ¿Por qué pero nos que jodimos? No, mira, como él dijo, el 75% de las exportaciones de zona franca van a Estados Unidos. El 40% del turismo viene de Estados Unidos. El 35% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos. Y de las remesas, el 85% viene de Estados Unidos. Si Estados Unidos entra en una recesión, la economía se va a resentir. De eso no hay duda. Y en parte a la economía dominicana le ha ido bien, porque a partir del COVID Estados Unidos ha crecido muchísimo. Es la única economía desarrollada que ha crecido muy por encima de su potencial. China está creciendo a la mitad de lo que crecía, y Europa tiene 3 o 4 años que no crece nada, crece 0 o 0.5. Entonces, si ese motor de la economía mundial, que es Estados Unidos, se cae, se desacelera, pues nosotros vamos a estar afectados. Eso no hay duda. Entonces, nos va a perjudicar mucho, y no es mucho lo que podamos hacer realmente, porque podemos diversificarnos, pero si Estados Unidos entra en recesión, va a empujar a Europa también, que es nuestra otra gran fuente. Entonces, por eso es que los líderes mundiales pues, están en contra de Trump. O sea, lo que está haciendo no tiene sentido. O sea, por ejemplo, cuando hay un gran aumento del precio del petróleo, que el precio del petróleo sube a 150, generalmente la economía entra en recesión con inflación. Trump está haciendo eso, pero él mismo, Sin el petróleo. sin el petróleo. O sea, es... Atento a él. Claro, ahora, que yo lo dije el otro día en una entrevista, quien va a poner orden es el mismo mercado. ¿Qué está pasando? El mercado financiero ha colapsado en estos 3 meses, ha caído, se ha perdido miles de millones de dólares. Entonces,
el mercado de bonos también, a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. Entonces, por eso es que Trump anuncia y después echa para atrás, cuando él ve la reacción. Entonces, esto no se aguanta mucho. Si la economía entra en una recesión, su popularidad va a seguir bajando. Él tiene ahora mismo la menor popularidad de un presidente en sus primeros 100 días en Estados Unidos. Entonces, si él llega así a las elecciones, los republicanos van a perder. Entonces, no es sostenible porque él está induciendo una recesión con inflación, que es el peor de los mundos. Eso es lo que los economistas llaman estanflación, que la última vez que eso se vio en Estados Unidos fue en los años 70. Entonces, es tan descabellado lo que él está haciendo que probablemente no pueda hacerlo. Él va a tener que revertir. No, y que ese ping-pong tiene a todo el mundo loco también, porque la gente no sabe qué hacer. Aquí lo que hay es una olla genérica. Claro. Y una especulación, mucho nervio. Bueno, Y las empresas él tiene también. al mundo entero al revés. Pero yo no sé Esa es por qué la gente se realidad. preocupa tanto, porque a él lo eligieron porque es un empresario exitoso. Él no ha quebrado ninguna empresa. Él no Ay, se- te digo tu nombre de pila. Él no se ha ido a bancarrota como 4 veces. Bueno, Qué 6 interesante veces. que no están aquí nuestros 6 compañeros veces, pro Trump. pero Sí. potato patara, tú sabes, que haya quebrado 6 empresas. Y que... Pero ser bueno en negocio o no, yo no creo que necesariamente implica si uno va a ser bueno como de Elías, yo estaba siendo sarcástico. Yo sé, lo digo porque... Por si acaso, Lo digo por si acaso. porque hay que hacer la nota discordante Bueno, en una mesa el siempre. presidente Abinader es un hombre de negocio, o sea que, Hombre de- pero vamos a pensar que eso no aplica para él, ¿verdad? No, lo que digo es que no necesariamente. No necesariamente, No, no no. tiene que ver que haya quebrado. No, hay veces que hay empresarios que van a los gobiernos y lo hacen muy mal. No se puede necesariamente trasladar. En el caso del presidente Abinader, vamos a decir que lo está haciendo bien, porque el empresario también. Pero hay veces que la experiencia es muy mala. Ahora, el problema no es que él sea un hombre de negocios o no, es que él cree en lo que él está haciendo. Cuando tú oyes Sí. sus entrevistas de hace 40 años, él Era está eso aplicando mismo. lo que él decía. Él decía, los aranceles hay que subirlos, China nos está matando, todo el mundo es un enemigo. O Sí, sea, inclusive he notado que, por ejemplo, él se enfoca mucho más en... Él sí le duele la percepción del otro sobre él. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema arancelario, que Amazon, que estaba muy de su lado, Jeff Bezos y todo esto, Amazon estaba muy de su lado, puso en su compra, cuando tú comprabas una vaina, la desglosó. la desglosó, decía, tanto de tarifa. Y él peleó eso y dijo que Amazon no podía hacer eso porque eso era una movida política en su contra. Pero ¿y fue el que Bueno, lo hizo? ellos Dios mío. intentaron hacerlo con la parte que competía con Temu, que era Amazon House, Ok. en esa parte. Y después ellos también salieron reculando, diciendo que eso se habló, que fue una conversación que tuvieron, que eso no iba para allá. Yo lo leí en Todo el el mundo, briefing. todo el eso. mundo reculando, pero bueno. Sí. Digamos que son tiempos muy difíciles por las políticas. Y ahora yo creo que él va a entrar en razón y su equipo. Porque el tema es que él está rodeado de gente que cree. Es lo que diga Trump y creen en eso. O sea, eso no es un tema de Sí, pero que no es un equipo de información o pelota no. tampoco. Ahora- o sea. Para aquellas personas que, vamos a decir, no necesariamente tienen vasto conocimiento macroeconómico, sin embargo, entendemos que tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, el de A Trump CAFTA. no le importa nada. Pero, sin embargo, no existe alguna implicación importa. legal para el país, básicamente, romper lo que fue un acuerdo que se hizo hace más de 20 A él años. no le importa, por eso es que Wow. él está rompiendo el Todo. orden económico. Eso Por no son ejemplo, problemas de él. Estados Unidos, además del acuerdo, es parte de la Organización Mundial de Comercio. A Trump no le importa. Pero, don Magín, ¿usted entiende que eventualmente él va a tener que echar para atrás un poco esto? O sea, repensárselo precisamente Bueno, por todas las sí. repercusiones. Sí, porque, por ejemplo, el único que él no ha revertido es China, Ajá. China, Pero- como él dice. que tiene un arancel ahora de creo que 135, 145%. Pero a los chinos no le importa, ellos pueden aguantar. Entonces él se va a desesperar, sobre todo con la presión de las empresas norteamericanas, que son las que más sufren. Fíjate, los vehículos él ha tenido que echar para atrás, porque para construir un vehículo no es que se hace en México, es que las piezas pasan 6 o 7 veces por la frontera y con Canadá. O sea, no existe un mercado industrial de Estados Unidos, es de América del Norte, integrado. Entonces, si él pone aranceles a México y a Canadá, el más perjudicado es Estados Unidos. Entonces, va a tener que cambiar. Las mismas empresas, el mismo consumidor norteamericano lo van a forzar a revertir su política. Yo quisiera traerle nuevamente al territorio y específicamente hablar acerca de su opinión sobre la actual gestión de la DGI. En ese sentido, Ay, la cara que- A mí me encanta porque ¿Quiere la cara que de don un Magín tiene exdirector de subtítulos. impuestos hable
Mira, Bueno, es no, que pero usted hablamos, tiene, usted pero tiene una dale posición pa'lante. privilegiada No, pues ya porque yo usted estuvo ahí dentro. Yo estoy y- sentado aquí, yo Ya, no voy. ya está Muy sentado, bien. ya está sentado. Ya lo agarramos. Entonces, la primera pregunta al respecto es, ¿cómo siente usted que está trabajando la DGI en términos de la recaudación? Es decir, ¿cree usted que la DGI está privilegiando la recaudación por encima de la verdadera equidad tributaria? No, la DGI lo que hace es aplicar la ley. O sea, si hay problema de equidad tributaria, eso entonces es porque el sistema tributario es malo que se hace en el Congreso. Entonces tenemos que cambiarlo. Si no nos gusta cómo son los impuestos, etcétera. Entonces la DGI se limita a aplicar la ley. Ahora, en estos 4 o 5 años, la DGI ha recaudado lo que ha podido. Y cuando no ha podido recaudarlo, le pide prestado a las empresas, que es un adelanto de impuestos. Porque el presidente tomó la decisión de no hacer una reforma fiscal. Ahora, si hablamos en términos de si las recaudaciones son suficientes o no, no son suficientes, porque el gasto es más alto. El problema de aquí no es que las recaudaciones son bajas, la presión tributaria, es que el gasto es mucho más alto. Entonces, el gobierno dominicano opera con un déficit de 20,000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Claro. Entonces, es un tema de que como sociedad tenemos que sentarnos y ver, vamos a seguir hacia adelante con esto. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la consecuencia? Que la deuda ha ido aumentando mucho. Ahora, el presidente no ha querido o no ha podido hacer una reforma fiscal que baje ese déficit. Ese déficit que usted acaba de decir, 20,000 millones mensuales, Sí. ¿cuánto de eso corresponde al tema eléctrico? 40%. El Por año eso es importante pasado, tener... el gobierno le tuvo que transferir al sector eléctrico por el déficit que tenía 1.800 millones de dólares. Entonces, sí, el sector eléctrico entre 40 y 50% del déficit fiscal. ¿Y a, Y esa- ajá, ¿y perdón. a qué se debe? Tienen todos cara de preguntas. Sí, la clase claro va que sí, bien. Qué loco es que por hablar. Vamos a Desde ver. que dicen la luz, estamos Usted va toditos usted nerviosos. ahora. Sí, voy yo. vamos. Después le damos otro turno. Entonces, pero que también no están oyendo. ¿A qué se debe que el 50% de nuestro déficit se lo come el sector eléctrico? O sea, ¿qué es lo que pasa y cómo se puede tal vez remediar? Bueno, remediarlo es difícil porque todos los gobiernos han pasado y no ninguno ha podido. No, sí, Correcto. tenemos 50 años con este problema. 50 Yéndose la años, luz. exactamente. Está yéndose Sí. la luz y tú ves los periódicos del 70 y los de ahora y tú dices, pero eso lo publicaron Bueno, hay ayer. muchos problemas. Uno de los principales es que hay mucha gente que no paga la factura eléctrica. Entonces, las empresas distribuidoras están perdiendo el 40% de la energía que compran. O sea, las distribuidoras de sur, de norte y de este compran energía y tienen que venderla a todos nosotros. Bueno, se pierde el 40%. Una parte de eso es fraude, robo, falta de medición. Entonces, por eso que el presidente tomó la decisión, no le fue bien en los primeros 4 años, las pérdidas de hecho aumentaron y tomó la decisión de nombrar a don Celso Marrancini, a ver si él puede encaminar la gestión. Ahora hay un problema grande, es un problema político, porque hay que salir a cobrarle a mucha gente que no está pagando ahora mismo. Entonces, el gobierno toma la decisión de subsidiar esa diferencia. Si el gobierno no da ese subsidio, entonces aquí las plantas apagarían por falta de combustible. Entonces, es un problema político, no es un problema técnico. Yo tengo una pregunta para llevarle quedaron nuevamente como al callados. terreno de los impuestos. Él quiere salir del Porque- tema eléctrico. No, 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 yo no, tengo no, que no, dar tema Yo tenía una No, bien, última bien. No, pregunta la- eléctrica. O sea, dale. usted, aunque Una después- pregunta eléctrica. Una pregunta eléctrica. Cuidado si te da corriente. No, aunque usted pasó por ahí, ¿le siguen cobrando la factura de la luz? O sea, claro. como que yo diría, si Wow, yo fui Elian. director de la Wow, del Elian. CD, o sea, Sí. Wow. Es verdad, yo- no yo sería un pusiera en mi privilegio, uno de mis contrato- beneficios. No, con Ese es más el razón. problema. Ese es yo el pusiera en mi problema. contrato, mira, está bien, coge el cargo, beneficio. pero no pago luz más nunca. No, No. es al contrario, con más razón. Por ejemplo, Con el ejemplo. me pasó hace varios años que se dañó el contador de mi casa y yo llamé rápidamente y dije, yo fui funcionario de Adivina gobierno, quién es. ponme ese contador Guess who? rápido y me dice, lo que me dicen es, no, te vamos a poner la luz, me la pusieron, pero sin contador porque no había. Y yo le dije, óyeme, Escucha. Qué yo no gancho. puedo estar ni un día sin Ah. contador, porque esto es un escándalo. No, es que se acabaron. Y yo, ¿cómo que se acabaron?
Y llamé y dije, no, mañana tú me vas a instalar uno. Entonces, Búscate en la oficina de tal lado, usted claro. sabía dónde estaban. Y fueron y me instalaron uno y yo dije, apareció uno nuevo. No, se lo quitamos a otra gente. Ay, Dios. Y te pusimos uno. ¿A quién se lo quitaron? Eso fue para ¿Sabe que no quién lo se quitaron? pusieran. A Euclides A Euclides Gutiérrez. Gutiérrez. Ahí. Ahora, ahí tú ves uno de los problemas que pasó en estos 4 años. Se dejó un tiempo muy largo de comprar contadores y hubo una escasez terrible. Cuando llega Marrancini, acaban de comprar cientos de miles de contadores, porque entonces ni siquiera se estaba midiendo mucha gente. Tú pedías el contador y no había. Entonces ese fue de los errores que se Me cometieron. hubieran quitado En el mío. tema eléctrico, dentro del conocimiento ¿te que ha se tiene gustado hasta el tema ahora. eléctrico? Sí. Sí, que es interesante. Pero ¿Usted él quiere siente? irse a los impuestos. No, Sí, y después me vamos a gusta volver al más el tema impuesto. impuestos. Pero para terminar, cerrando el tema eléctrico, ¿entiende usted que el esfuerzo y el enfoque que se le está empezando a dar a las tierras raras pudiera ser una solución para el problema eléctrico que tenemos en el país y ese gran déficit? La próxima llamada. ¿Y qué tal la energía renovable? No, mira, ese es otro tema. Es otro Podemos hablar de eso. Va a durar mucho este programa. Por lo No, no se mismo. preocupe, esto es suyo. No, Tenemos- las tierras raras es búsquenle una otra copita cosa. de vino a él. Pero desarrollar tierras raras y que sea rentable, que el gobierno pueda tener recursos de eso van a pasar años. Eso no es un tema de corto plazo. Ahora hay que empezar, pero este gobierno no va a ver esos frutos. Eso se verá en 10 años, 15 Anda. años. Pero el gobierno, la minería es una fuente importante de recursos para un país, pero eso toma años. Eso no es tema de corto plazo, no. Ya sí Adelante. pasamos Ahora sí, impuestos. pues. Sí, no, lo que pasa es que yo sentía que lo que está sucediendo con el tema eléctrico, en el sentido de que no todo el mundo está pagando, en cierto modo también está sucediendo algo con el sistema tributario, porque no todo el mundo paga los impuestos que le corresponde pagar. Bueno, Entonces, ¿qué tanto de ese déficit real efectivamente usted entiende que corresponde a la gente que está evadiendo impuestos, a la gente que no paga lo que tiene que pagar, que se la busca para... ¿Y cuándo o sea, viene una amnistía? Dilo también, que cuándo va a caer una Ah, amnistía. sí. Para un amigo. tú Vamos a estás preguntar preguntando. para un amigo. Sí, yo tengo un problema serio ahí, pero está bien. Ahora, tú me estás preguntando por la evasión. Correcto. La evasión de impuestos. Y la evasión de impuestos es alta en el país. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Te voy a decir, pero primero tómate la pastilla, porque no hay una sola evasión. No, es para que entiendas. En realidad la evasión se debe medir por impuestos. ¿Tú ves? Por ejemplo, en el ITEVI debe ser la última medición alrededor de 40%. En los alcoholes y cigarrillos también era un poco más de 40%. Hay otros impuestos que es un poco más alta. Eso no significa que en los países la llevan a cero. Por ejemplo, los países que son más efectivos en la lucha contra la evasión del ITEVI, por ejemplo, en Chile es más o menos 22%. Hay como un piso. En Uruguay es como 15%. Ahora, la evasión es una lucha diaria. El sistema aquí ya es muy complejo. Por eso es que al presidente se le ha dicho hay que hacer una reforma que simplifique los impuestos. Entonces, ahora también es un tema político, al igual que el sector eléctrico. Entonces, yo no hay evidencia de que la evasión ha bajado en estos 5 años. Vamos a decir que el COVID contribuyó, porque ahí tú tienes que dejar de salir a la calle a cobrar. Ahora, les tengo una mala noticia. Ay, otra. El déficit es tan grande aquí que no se resuelve con una lucha contra la evasión, porque la lucha contra la evasión toma años, tiene que ser de largo plazo y el problema del déficit es muy grande. Por eso es que el presidente llega y en 2020 trató de subir los impuestos, en el 2021 trató y el año pasado trató de hacer una gran reforma, porque hay un problema fiscal. Ahora, como ciudadanos que pagamos los impuestos, todos pagamos, ¿verdad? Sí. Todos. Claro. Es casi Debemos imposible no pagar. exigir que si un gobierno va a subir los impuestos, lo menos que tiene que hacer es una lucha seria contra la evasión. Y eso es lo que siempre están constantemente pidiendo los gremios empresariales, por ejemplo. Ahora, es un problema complicado. Hay muchas empresas, sobre todo microempresas, que pagan mucho de No hay impuestos. pausa para comerciales. No, no hay pausa. ya Es pregunta y casi, pregunta, ya casi. Que dale. pagan mucho de impuestos. Ajá. Y el discurso que siempre escucho y que yo digo muchísimo también, yo pago muchísimo impuestos, pero yo tengo que tener una planta eléctrica porque se me va la luz. Yo tengo que tener un seguridad porque no se me pueden entrar en el negocio. Entonces,
A ese tipo de negocios, ¿qué usted le diría para que no dejen de pagar sus impuestos? No más para que no lo metan preso, sino para que puedan ir a trabajar Claro. tranquilamente y su socio, la DGI, pueda también hacer su parte. Mira, el problema es que ese es un problema similar al del huevo y la gallina. No, yo no quiero pagar impuestos porque la calidad de los servicios públicos es muy mala. Pero la calidad del servicio público es muy mala porque no se recauda lo suficiente. Entonces, como sociedad vamos a tener que ponernos de acuerdo. El Estado, digamos que no suple servicios de buena calidad. La electricidad es el primero, es malo. A veces falta agua, aquí hay mucha gente que no tiene acceso a agua, hay mucho menos agua potable. La seguridad hay un problema. Entonces, ahora, ¿ha mejorado mucho la calidad en estos 5 años? No. No, y vamos forzados. Porque no es fácil. Como microempresa vamos Claro, forzados. pero no es fácil. Ahora hay que exigirle al gobierno que si tú me estás cobrando impuestos, lo menos que tú debes hacer es tratar de que el servicio sea de mejor calidad, que eso es lo que el presidente está tratando de hacer. Ahora siempre va a haber esa guerra, digamos. No quiero pagar porque el gobierno es malo. Pero no podemos vivir sin gobierno. Los países que no tienen que tener un gobierno, aunque sea mínimo, ¿verdad? Porque hay servicios básicos que el sector privado no va a suplir, que son servicios públicos. Ahora, el sistema podría ser un poco más equitativo. Eso implica una reforma. Yo creo que ahí el presidente tiene una gran oportunidad porque es muy popular, fue electo con un mandato, más del 50%, y además tiene mayoría en el Congreso. Porque al final podemos hablar nosotros mucho, pero es el Congreso que se aprueban las cosas, y si tiene mayoría, es una gran oportunidad de hacer una gran reforma. O hacer lo que yo le dé la gana, realmente. No, porque ya eso se podía hacer hace 30 o 40 años, pero ahora hay más control social, están las redes sociales, hay más formas Hay de más que el presión ciudadano- social también que se puede ejercer. ¿Qué Ingeniero. piensa? Usted ha dicho... bueno, déjame... No es que él quiera hacer toda la pregunta. No, Ico, de por Dios. Adelante, adelante. Ico no está bebiendo. Adelante. Me deja una. Se tomó un afogado. Me deja una. Hablando de eso, creo que vi un artículo en uno de los periódicos en el que usted dice que este gobierno ha sido el que menos ha invertido, el que menos ha hecho inversión pública en los últimos 60 años, algo así. Como que Sí. todas las inversiones están, o sea, se está gastando más, pero es como en salario que se está yendo. Entonces, el gobierno, ahorita cuando usted decía, bueno, Luis Abinader era Pero empresario, lo ya está me hizo haciendo la bien. pregunta. Lo está haciendo bien. ¿Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? Porque eso no es hacerlo bien. Entonces, Escuchemos. Depende, vamos por parte, ok. como Jack Como Jack. el Destripador. El gobierno enfrentó el COVID. Eso fue Un una debut. locura, eso no había pasado en el mundo. Entonces, el COVID nos dejó con un gasto corriente más alto, porque aumentaron los programas sociales, el país tuvo que endeudarse mucho para enfrentar el COVID, ese año el déficit fue gigantesco, casi 500 mil millones de pesos, y el gobierno mantuvo muchos de esos programas sociales. Entonces el gasto corriente quedó más alto después del COVID. Y el gobierno más o menos tiene el mismo déficit que antes del COVID, que son 240 mil millones de pesos al año. Entonces, y tiene más o menos los mismos ingresos. Entonces, ¿cuál es la variable que tuvo que ajustarse? La inversión pública. Porque es más fácil tú dejar de hacer un proyecto que botar 100,000 personas a la calle. Entonces tenemos ahora más gasto corriente, pero con menos inversión y con el mismo déficit. La solución a eso para el gobierno era hacer una reforma fiscal. Por eso el gobierno prácticamente cada año intentó hacer una reforma, pero no pudo. Como no ha podido, entonces tenemos un gasto de inversión en infraestructura pública muy bajito. Eso es un gran problema para este país. Y yo creo que es un gran error que está cometiendo el gobierno. Como el gobierno ya dijo que no va a hacer reforma, ya yo en ese artículo dije, pues vamos a endeudarnos más. Bueno. Porque si la alternativa es pasarnos 8 años con esta inversión pública, las consecuencias negativas van a ser demasiadas. Porque la economía puede seguir creciendo, pero entonces no tenemos calidad de vida. Por eso yo llegué 1 hora antes, porque yo no sé cómo va a estar el tapón. Y el tapón no se va a resolver con un semáforo inteligente, es con infraestructura, metiendo elevados, túneles, puentes. Aquí hace falta acueductos, aquí hace falta infraestructura pública. Ahora, ya la única opción que tendría el país sería hacer una reforma fiscal, pero el presidente dijo que no. Entonces, ahora,
Fíjate qué contradicción. El hecho de que la inversión pública sea baja es una consecuencia de que es un gobierno responsable. Porque para mantener un déficit controlado, que ha dicho, bueno, vamos a bajar la inversión. Porque pudiera tener un déficit mayor. Digo, pero pudiera también bajar el gasto, porque hay gastos, por ejemplo, gasto en publicidad, gasto en una serie de cosas que no son prioritarios, que también pudiese bajarse por ahí, en vez de buscarle, cargarle el dado a la clase media. Correcto. En teoría puede bajar el gasto, pero vamos a ver qué gasto. En los programas sociales, ¿tú bajarías el gasto ahí? No, pero en publicidad sí. En inversión pública, ¿tú lo bajarías? No, pero en publicidad ok. sí. La nómina pública, ¿tú la bajarías? No, pero en publicidad ok. sí. Bueno, publicidad, el gasto en publicidad son 10,000 millones de pesos al año. Tú lo bajas y el déficit te baja de 240,000 a 230,000 millones. Medio mes te baja. Claro. Ahora, lo que sí debe exigir la ciudadanía es que no haya gasto superfluo. Si ese gasto en publicidad no sirve para nada, no debe tenerlo. Ahora, el problema fiscal desborda ese gasto pequeño. Porque fíjate que el presidente siempre ha dicho, hemos hecho mucho ahorro en gastos superfluos, pero el gasto está más alto. ¿Por qué? Porque esos ahorros son pequeños, pero lo que ha aumentado, los programas sociales, por ejemplo, las pensiones, son muy grandes. También los subsidios han aumentado por la crisis que hubo después del COVID, por ejemplo. Y como la deuda es más alta, lo que más ha aumentado es el pago de intereses. Entonces, por ejemplo, todos ustedes saben cuánto gasta el gobierno en educación, díganme. ¿Esa está fácil? ¿No era el 4%? 4% del Debería PIB. ser. Caminamos por eso, dígame. Caminamos, y yo, el 4%. Aquí Me caminamos acuerdo de por mi eso. sombrilla. Todo el claro. mundo sabe, correcto. Esos son 310,000 millones de pesos. ¿Y en intereses cuánto gasta? No sé. Este año va a ser 300,000 millones, casi lo mismo que educación. Porque cada año los intereses van creciendo. Usted se refiere a intereses de la de deuda. la deuda. Ok. Entonces, fíjate que ya todos los dominicanos vamos a saber ya cuánto se gasta en intereses porque va a ser lo mismo que educación. No existe un país que gaste lo mismo en educación que en intereses de la deuda. Wow. Y, por ejemplo, en intereses son 300,000 millones y en inversión 150,000, el doble. Doble. No existe un país que gaste el doble en intereses que en inversión pública. Entonces, hay un problema que no es un problema del presidente ni del gobierno, es de toda la sociedad que tenemos que sentarnos y llegar a un acuerdo de cómo vamos a equilibrar esto para que haya un gasto también que sea de más calidad. Don Magín, y si esa decisión, Don si esa Magín. conversación, Ujú. ingeniero, No, más. si eso lo... Magín, líder. Sí. Magín, Ajá. si esa conversación fuera liderada por usted, si a usted le dijeran, se va a hacer lo que usted diga, ¿qué sería para resolver eso? No, se armaría una crisis en el país. Bueno, pero Sí, vamos con no, eso. sí, vamos Utópicamente, a saber cuál es la utópicamente. crisis. No, de ahora. porque esa decisión no puede ser de un técnico, de un tecnócrata, de un economista. No, pero ¿qué opinión? Tiene Liderar, que por eso ser- dije liderar. Tiene que ser de un líder político, hablando con los sectores, como pasó en 1992, que se hicieron muchas reformas, que todo el mundo quiere que se hagan esas reformas, pero a la gente se le olvida que Balaguer se sentó con todo el mundo porque estalló la crisis macroeconómica más grande. Entonces ahora el reto sería hacer la reforma antes de que llegue la crisis. Ese es un reto, pero no es fácil porque como la gente no ve la crisis al doblar de la esquina, no quiere ceder, nadie quiere ceder. Ahora, tú nunca puedes poner eso a un economista a dirigir eso. Tiene que ser un político que vea todas las... ¿Cuál sería el Arista. Dream Team, el equipo ideal para eso? O sea, ¿qué personas sería, no personas con nombre y apellido, sino No. a qué profesión se dedican? No, ¿Un político? no, es que eso tiene que ser un equipo con que el presidente se sienta cómodo, lo que él considere su mejor equipo. Ahora, tú tienes que sentarte con todos los sectores de la sociedad, con los gremios empresariales grandes, con los pequeños, con los sectores sociales, porque tú tienes que hacer algo que al final sea política y socialmente viable. Yo te puedo diseñar una reforma que va a recaudar muchísimo, pero tal vez me llevo el país de encuentro. Ok. Entonces, Hay que juegue, serruchar, hay que Magín. serruchar Asua, por lo menos. Yo necesito, Ay, no hable yo así necesito de hacer esta pregunta. Usted Vamos a que ver. estaba Ya en- terminamos. En la DGI. ¿Terminamos ya? Usted que estaba en la DGI, que Anda. también es catedrático, a ver si usted sabe quién fue que inventó el anticipo. Para ver a quién yo le pongo la cara de odio. ay, O sea, ay, el odio que yo le tengo al anticipo Sí.
tal vez yo quisiera ponerle cara. que fue el no voy a mismo que odiar a lo la inventó. persona, No, y él pero te lo explicó. me gustaría saber quién fue. Bueno, don Magín. ¿Cuál fue el de Y la si es idea? verdad Paga que eso dinero no que se tú no has puede ganado quitar. todavía. No, te lo digo. Deja de hablar por Sí. si fue él. Espérate. No me importa. Mira, lo primero es que casi todos los países tienen alguna forma del anticipo. De una u otra forma hay anticipo. Tal vez lo que hace falta aquí es cambiar la forma en que se cobra. ¿Por qué? Porque el anticipo ayuda a muchas empresas a organizar su flujo de caja. Y ayuda al gobierno porque antes del anticipo, el gobierno recibía todo el dinero en abril, cuando se pagaban los impuestos. Pero muchas empresas, si tú la pones a hacer un pago, no van a poder en un mes. Entonces, muchos países, tal vez aquí lo que hay que definir el anticipo, no en base a tus ingresos del año pasado, sino en base a tus ingresos corrientes. Y además, tú no sabías, porque tú no te has leído el Código Tributario, que hay un párrafo ahí Sí, yo me escondido. lo leí, pero estaba muy Correcto, es joven. muy grande. Pero estaba muy joven. Si tus ingresos están cayendo este año, tú puedes mandar una solicitud a la DGI y ellos te tienen que bajar el anticipo en la misma proporción que están cayendo tus ingresos este año. Pero yo Y lo que otra voy a hacer cosa, es votar contable lo Claro, primero, para no hay, cometer una locura. hay muchos mitos. Por ejemplo, cuando el COVID quitamos el anticipo para todas las medianas, pequeñas empresas y se lo dejamos solo a los grandes contribuyentes y ellos pagan el 80% de todos los anticipos que se recaudan. Entonces, ahora ya estamos en una época en que ahí nos dimos cuenta que tal vez a las pequeñas y medianas empresas se le puede quitar. Amén. Pero yo empezara redefiniendo la forma de cálculo. Pero tampoco puedo venir aquí. Yo tengo un traje payaso, yo me pongo en los cumpleaños con una nariz, una chapaleta, pero yo no puedo venir aquí de payaso a decir, vamos a quitar el anticipo porque yo he estado en el gobierno. Tú no puedes poner tampoco en riesgo que haya una crisis fiscal. Lo que hay que ya, después de tantos años que lo tenemos, ya sabemos que hay mejores formas de implementarlo. Ahora, como te dije, una de las cosas que decía el PRM en oposición, el anticipo es malo. Bueno, tienen 5 años, hagan algo. Hagan una reforma del anticipo porque ya sabemos que hay mejores formas de implementarlo, que es lo que hace falta en el país, que hace falta hacer alguna reforma. Ingeniero, no, esta es tu oportunidad No. porque de aquí a pausa. De aquí para cerrar, no, entonces es eso, o sea, como que usted ha sido insistente en que la reforma es algo que es necesario. Yo siento que nosotros como país tenemos costumbre de posponer la incomodidad y en el camino averiguamos. Entonces yo siento que lo que usted ve, y yo no sé qué sugerencia le daría como tal el presidente, en cuanto a la reforma, y yo entiendo que, aunque suene mal, parece, bajo su argumento, que es algo que toca en cierta forma imponer. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que toca a la mala o la posponemos y averiguamos en 20 años? No, lo que pasa es que consenso no significa 100% de aprobación. No, claro. Entonces hay que llegar al mayor consenso posible, pero hay gente que no va a estar simpática, contenta con las reformas, porque las reformas van a tocar muchos sectores. Ahora, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, hay que entender también al presidente. Él es el político. Este es el único país ya que queda en América Latina que tiene estabilidad macroeconómica, estabilidad política y estabilidad social. La verdad es que con las redes sociales y también después del COVID, a los países le ha dado trabajo hacer reformas y ha habido explosiones sociales. Entonces, un presidente no quiere que eso ocurra tampoco. Pero la trayectoria de la política fiscal tampoco es sostenible. Entonces, como economista, uno tiene que irlo advirtiendo todo. Es Ingeniero. un equilibrio. Muchísimas gracias por el tiempo que ha venido a compartir con nosotros acá. La X102 te presentó Un Lugar X.